Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video. En esta ocasión hablaremos del órgano judicial y los principios deontológicos que rigen el actuar de los jueces y magistrados que conforman este órgano del Estado. Recordamos que este video corresponde a la Cátedra de Ética Jurídica de la carrera de Licenciatura en Ciencias Jurídicas para el ciclo 2 2020. El órgano judicial. El órgano judicial, de acuerdo a nuestra Constitución, es aquel órgano fundamental del Estado a quien le compete la función jurisdiccional, la cual se entenderá como juzgar y hacer ejecutar los juzgados, según el artículo 172 de la Constitución. Esto quiere decir que es el único órgano del Estado competente para resolver conflictos con relevancia jurídica que se da entre particulares o entre los particulares y el Estado. Esta decisión que dirime un conflicto entre particulares o entre particulares y el Estado será tomada siempre de acuerdo a la legalidad o a la constitucionalidad de los actos. En un determinado caso puede suceder que ciudadanos o pobladores tengan conflictos entre ellos. Será el órgano judicial, a través de sus juzgados, cámaras o salas, quien dirimirá el conflicto dependiendo de la naturaleza que este conflicto sea, ya sea que se dé en materia penal, en materia civil, en materia mercantil, laboral, familia, contencioso administrativo, entre otras ramas del derecho. Sin embargo, puede suceder que el conflicto se dé entre los particulares y el Estado mismo. Sobre todo sucede cuando el órgano legislativo o el órgano ejecutivo, a través de actuaciones propias de sus funciones, vulneran derechos fundamentales de las personas. En ese caso, las personas tendrán derecho a acudir a este órgano para que sus derechos sean protegidos ante posibles arbitrariedades que hayan cometido otras instituciones del Estado. La Corte Suprema de Justicia integra principalmente el órgano judicial. La Corte Suprema de Justicia no es un edificio, es un tribunal colegiado en donde se encuentran 15 magistrados, de acuerdo al artículo 2 de nuestra Ley Orgánica Judicial, y quien pues se considerará el máximo tribunal o el tribunal de mayor jerarquía en este órgano del Estado. Y pues sus competencias están establecidas en el 182 de la Constitución y 50 y siguientes de la Ley Orgánica Judicial. Entre sus competencias, que son muchas, las más importantes serían como dirimir los conflictos de competencia entre los juzgados o cámaras que pueden existir cuando dos juzgados no quieren conocer de un proceso. De igual manera, la Corte Suprema de Justicia es quien se carga del recibimiento y autorización de los abogados, de la autorización para ejercer el notariado y de escoger a los jueces de primera instancia y jueces de paz. De igual manera, a los magistrados de cámara de segunda instancia. En fin, entre otras competencias que tiene este tribunal. Igual, también tiene competencias para homologar sentencias dictadas en el extranjero para que surtan efectos en el país. Invitamos atentamente a la lectura del artículo 50 y siguientes de la Ley Orgánica Judicial para conocer más de cerca cuáles son las competencias de la Corte Suprema de Justicia en pleno. Otros tribunales que conforman el órgano judicial son las salas de casación y la sala de lo constitucional. Tenemos 3 salas de casación. La sala de lo civil, integrado por 3 magistrados, que conocerá en casación aquellos procesos que tengan que ver en la materia civil, mercantil, familia, laboral, entre otros. La sala de lo penal, que está conformada también por 3 magistrados, pues tendrá las competencias que la Ley Orgánica Judicial y el Código de Procedimientos Penales o el Código Procesal Penal establece. Asimismo, la Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá de los conflictos que existen entre los particulares y el Estado en grado de casación. Está conformada por 4 magistrados y la Sala de lo Constitucional, que conocerá de los procesos de amparo, inconstitucionalidad,
y habeas corpus, los cuales son considerados procesos especiales, y por lo tanto la Sala de lo Constitucional no es una sala de casación, sino una sala que tiene como única competencia los procesos constitucionales. Esta estará integrado por 5 magistrados, quienes en su totalidad conforman los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia en pleno. También está conformado por las cámaras de segunda instancia, las cuales están formadas por 2 magistrados, según el artículo 5 de nuestra Ley Orgánica Judicial. Entre sus competencias más relevantes están conocer conflictos en segunda instancia que provengan precisamente de la interposición de un recurso, ya sea de apelación o de cualquier otro, y también conocerán en primera instancia de los conflictos o de las demandas que se realicen contra el Estado. Habrán tantas cámaras de segunda instancia como materias en derecho existan. Invitamos pues para que conozcan más acerca de el quehacer de las cámaras de segunda instancia, leer la Ley Orgánica Judicial, el Código Procesal Penal y el Código Procesal Civil y Mercantil. Los juzgados de primera instancia conocerán, como su mismo nombre lo dice, en primera instancia, es decir, primera fase, digámoslo, de los conflictos que surgen entre particulares o entre particulares y el Estado, dependiendo de la naturaleza jurídica en la que nos encontremos. Habrán juzgados de primera instancia en materia civil, en materia penal, en materia de familia, en materia laboral, y habrán juzgados de primera instancia en determinados municipios que no tendrán una materia en específico, sino que conocerán de muchas materias. Sus competencias están establecidas en el artículo 59 y siguientes de la Ley Orgánica Judicial, artículo que también pues invitamos a que sea leído, y los juzgados de paz, cuyas competencias se encuentran en el artículo 62 y siguientes de la Ley Orgánica Judicial. Los juzgados de paz tienen mayor protagonismo en los procesos penales. En estos juzgados no se establece la culpabilidad o la inocencia de las personas. Simple y sencillamente, en un proceso penal común, es un juez que calificará si existen suficientes bases para iniciar una investigación penal en contra de una persona y establecer medidas cautelares para que el imputado no se sustraiga de un proceso penal, pudiendo decretar contra el imputado una detención provisional en lo que dura la investigación o medidas sustitutivas a la detención provisional. De manera extraordinaria o especial, conocerán sobre la culpabilidad o inocencia de imputados en procesos especiales en materia penal. Esto se encuentra regulado, por supuesto, en el Código Procesal Penal y pues no lo desarrollaremos en profundidad, puesto que no es el área correspondiente ética jurídica para hacerlo. Sin embargo, pues invitamos a la lectura del código para que ustedes lo tengan ya en conocimiento. Y bien, hemos hablado de manera muy general sobre las principales competencias y de la organización del órgano judicial. Repito, de manera muy general, puesto que esto no es un contenido de ética jurídica propiamente, sino que lo verán con más profundidad cuando vean sus materias procesales. Ahora bien, hay que aclarar que todos los jueces y magistrados de la República de El Salvador poseen una característica, y es que todos poseen jurisdicción, es decir, todos están capacitados por la Constitución y por las leyes de la República para dirimir conflictos con relevancia jurídica. Pero para que esta administración de justicia sea proporcional y sea adecuada, se requiere de criterios objetivos para aplicarla. Y entre esos criterios objetivos es que aparece el tema de la competencia. De tal manera que diremos que todos los jueces y magistrados tienen jurisdicción, es decir, el poder y la obligación de dirimir esos conflictos con relevancia jurídica, pero no todos tendrán competencia. La competencia establecerá criterios en los cuales los jueces podrán o no podrán ejercer su jurisdicción. Y esas competencias están basadas en la materia, en el territorio, en la cuantía de lo exigido y también en el grado o función que desempeña
el tribunal o juzgado dentro de la jerarquía del órgano judicial. Por lo tanto, así tendremos, si hablamos de jerarquía o de grado, hablamos de juzgados de primera instancia, cámaras de segunda instancia, juzgados de paz, salas de casación. Si hablamos de la cuantía de lo que se debe o de lo adeudado, hablaremos de juzgados de primera instancia de mayor o menor cuantía, aplicables únicamente en materia civil y mercantil. Asimismo, hablaremos de juzgados especializados en materia de familia, de violencia contra la mujer, de lo laboral, de lo penal, de lo contencioso administrativo, entre otros. Y así también los jueces delimitan su jurisdicción en cuanto a un área geográfica. Hablaremos también de los juzgados de familia de San Salvador, juzgado de familia de Soyapango, etcétera, etcétera. Ahora bien, preguntémonos cuáles son los requisitos para que una persona, un profesional del derecho, sea electo como magistrado de la Corte Suprema de Justicia, magistrado de Cámara, juez de primera instancia o juez de paz. Esto se encuentra regulado en el artículo 176 y 180 de la Constitución. Primeramente, vemos que estos puestos o estas magistraturas tienen requisitos comunes. Entre los requisitos más comunes o que comparten tanto los magistrados de corte, de cámara y los jueces de primera instancia y jueces de paz son los siguientes. Todos deben ser salvadoreños del Estado seglar, es decir, no pertenecer o no ejercer ningún ministerio religioso, llámese Iglesia Católica o cualquier otra denominación. Ser abogado o abogada de la República, de moralidad y competencia notoria, algo que es un término un tanto ambiguo y que haremos uso de la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional para tener nociones de qué significa moralidad y competencia notoria, y estar en el goce de los derechos del ciudadano y haberlo estado en determinado tiempo. Esto se encuentra regulado en los artículos 70, 71, 72, 73 de nuestra Constitución. Ahora bien, cuando hablamos de los magistrados de Corte Suprema de Justicia, el artículo 176 de la Constitución establece requisitos específicos, además de los comunes que ya hemos mencionado. Un candidato a Corte Suprema de Justicia, a ser magistrado de este tribunal, pues debe ser de mayor de 40 años, tuvo que haber desempeñado una magistratura de segunda instancia, es decir, tuvo que haber sido magistrado de Cámara de segunda instancia, al menos durante 6 años, o este es un criterio alternativo, o pudo haber ejercido un cargo de juez de primera instancia durante 9 años, o también pudo haber sido autorizado como abogado por lo menos 10 años antes de que sea electo como magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Cabe aclarar que hablamos de autorización para ejercer la abogacía y no de graduación de licenciado en ciencias jurídicas, que como ustedes ya saben son cosas completamente diferentes. El otro requisito es que sea electo por la Asamblea Legislativa con las 2/3 partes de los diputados. Por lo tanto, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia conforman lo que la doctrina constitucional denomina funcionarios de segundo grado, es decir, que son electos por los representantes del pueblo, que en este caso son los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa. Que ellos, los diputados y diputadas, junto con el presidente y alcaldes municipales, son lo que la doctrina constitucional denomina funcionarios de elección popular o de primer grado. Entonces, cuando hablamos de magistrados, recordemos que son electos de forma indirecta. En este caso, pues son funcionarios de segundo grado. Los magistrados de las cámaras de segunda instancia tienen requisitos particulares en el artículo 177 de la Constitución. Entre ellos, pues, cualquier magistrado o magistrada de cámara debe ser mayor de 35 años, y el tema de la edad pues se debe a un tema de experiencia tanto de vida como profesional. Pudo haber servido el candidato a magistrado como juez de primera instancia por lo menos 6 años, o pudo haber sido autorizado como abogado por lo menos 8 años antes de su elección. Cualquiera de estos dos supuestos acredita
la facultad para ser electo como magistrado de Cámara. Y el otro requisito, además de los que ya establecimos como comunes, es que, a diferencia de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los magistrados de Cámara son electos por la Corte Suprema de Justicia en pleno, de acuerdo al artículo 182, atribución novena de la Constitución. Jueces de primera instancia. No se establece un rango de edad, pero sí pues se pide al menos haber servido como juez de paz durante 1 año o haber obtenido autorización como abogado 2 años antes del nombramiento como juez de primera instancia. Y nuevamente, la elección le corresponde a la Corte Suprema de Justicia en pleno según el artículo 182, atribución novena de la Constitución. Para ser juez de paz, además de los requisitos comunes, se requiere ser mayor de 21 años y electo por la Corte Suprema de Justicia. Como veremos, pues prácticamente de los magistrados de Cámara hasta los jueces de paz son electos por la Corte Suprema de Justicia, mientras que los magistrados que conforman tanto las salas de lo civil, penal, constitucional y contencioso administrativo, que son los mismos 15 que conforman la Corte Suprema de Justicia en pleno, son electos por los diputados de la Asamblea Legislativa. Ahora bien, conozcamos un poco más de cerca en qué consiste la moralidad y competencia notoria, elemento que toma más relevancia en cuanto lo enfocamos bajo los contenidos de la ética judicial. Habíamos establecido anteriormente que uno de los requisitos comunes para estos funcionarios del órgano judicial es la moralidad y competencia notorias. ¿Qué entenderemos por esto? Bueno, son requisitos de elección de funcionarios de segundo grado por lo general. Y recordemos que estos funcionarios son electos por la Asamblea Legislativa de acuerdo a la atribución que les reconoce el artículo 131, ordinal 19avo de la Constitución. Sin embargo, estos funcionarios de segundo grado, pues además de los del órgano judicial, también involucra otros órganos u otras instituciones del Estado. Estamos claros ya que los magistrados de Corte Suprema de Justicia pues requieren de este requisito para ser electos por la Asamblea Legislativa, pero también lo requieren otros funcionarios electos por el Parlamento, como son el Fiscal General de la República, el Procurador General de la República, el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, los magistrados de la Corte de Cuentas de la República y los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Si el funcionario de segundo grado ejerce jurisdicción, es decir, tiene capacidad para resolver conflictos con relevancia jurídica, como los tiene por supuesto los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, pero que también lo tienen los magistrados de la Corte de Cuentas y los magistrados del Tribunal Supremo Electoral en materia de auditoría y en materia de elecciones, pues como estos ejercen jurisdicción, la Constitución exige que deben comprobar su moralidad y competencia notoria. He aquí el gran problema, que no se ha logrado determinar en el texto de la Constitución qué es moralidad y competencia notoria. Por lo tanto, la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional le ha denominado como conceptos jurídicos indeterminados. ¿Y qué es un concepto jurídico indeterminado? Son aquellos conceptos que aparecen en una norma, un artículo de la Constitución o de la ley, pero cuyo significado no está previamente establecido, sino que debe de construirse o debe de interpretarse. Entonces, ¿qué se debe entender por moralidad notoria? La Sala de lo Constitucional ha establecido que estos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, junto con los magistrados de la Corte de Cuentas y los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, por ser funcionarios de segundo grado electos por la Asamblea y que además ejercen facultades o atribuciones jurisdiccionales, pues se entenderá por moralidad notoria para estos funcionarios la probidad, la honestidad, la prestación de su servicio, el compromiso institucional, la independencia y la actitud digna del cargo. En otras palabras, significa que la moralidad notoria implica que las conductas tanto en la vida pública como privada
de los candidatos a estos cargos, pues debe guardar relación con el cargo que desempeñen. Es decir, que el magistrado o futuro magistrado de la Corte Suprema de Justicia debe demostrar que a lo largo de su trayectoria profesional se ha caracterizado por ser un profesional probo, honesto, que ha prestado su servicio de manera adecuada, que ha tenido compromiso con la institución en la cual ha servido o con el ejercicio de la abogacía y que la ha ejercido de forma independiente y con actitudes propias del cargo. Véase, por ejemplo, que son personas pues que tanto su vida privada, su moral individual, pues se ha adecuado a lo que la sociedad espera de un magistrado o de un candidato a este cargo. Y por lo general se manifestará en la ausencia de, digámoslo así, de faltas administrativas, faltas en materia de familia, como por ejemplo no pagar alimentos, ser un padre irresponsable. También pues se entenderá como la ausencia de persecuciones penales, o si se les ha perseguido penalmente, pues que se ha declarado la absolución en su debido momento. Entonces todo esto conforma lo que se conoce como moralidad notoria. Continúa siendo un término o un concepto jurídico no muy especificado, porque queda hasta cierto grado de subjetividad valorar por la Asamblea Legislativa cómo probar esta honestidad, esta probidad que debe tener este profesional del derecho para ejercer su magistratura. Sin embargo, también pues entra otro elemento que es la competencia notoria. La competencia notoria se ha definido como la cualificación técnica, profesional y académica requerida para el idóneo desempeño de su cargo. Significa que el futuro magistrado de cualquiera de estas instituciones del Estado debe de ser calificado técnicamente y académicamente, debe tener pues los méritos académicos o profesionales que acrediten que desempeñará de forma idónea su cargo. En otras palabras, pues se requiere que si va a desempeñar una función de magistrado, sea especialista en el área en el cual se está eligiendo a esta persona. Supóngase, por ejemplo, que si la Asamblea Legislativa elige magistrados de la Sala de lo Constitucional, pues estos candidatos a magistrados de la Sala deben de tener pues la calificación profesional y académica que le acrediten como un especialista en el área constitucional, por ponerles algún ejemplo. La jurisprudencia ha dicho que esta moralidad notoria y competencia notoria no puede quedar al arbitrio o al antojo de los miembros de la Asamblea Legislativa a la hora de elegir estos miembros. Se debe de formular previo a elegir al candidato o al funcionario, se deben crear perfiles objetivos para el cargo. Es decir, establecer una lista de especializaciones de nivel superior que estos candidatos deben de cumplir para ser electos. Recordemos que la Constitución desea que este cargo sea desempeñado por la persona mejor calificada tanto técnica como moralmente para el cargo al cual se está escogiendo. Para tener mayor conocimiento de esto y de otras pues atribuciones u otras exigencias que exige tal vez no la Constitución directamente, pero sí la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional para elegir estos magistrados, por favor pues leer la Inconstitucionalidad 116-2017 de la Sala de lo Constitucional, que aunque se aplica a los magistrados de la Corte de Cuentas de la República, pues también puede tener aplicación para miembros de magistrados de Corte Suprema de Justicia, puesto que la inconstitucionalidad hace énfasis en que estos requisitos son propios de los funcionarios de segundo grado. De igual manera, en esta inconstitucionalidad se relacionan otras sentencias que tienen que ver con la especificación de moralidad y competencia notorias. De igual manera, para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia existen incompatibilidades en el cargo, tanto de magistrados como de jueces. Primeramente, estos están regulados en el artículo 188 de la Constitución,
y establece que el cargo de magistrado de juez es incompatible con el abogado en el libre ejercicio de la profesión, puesto que esto a la larga degeneraría en un conflicto de intereses y podría vulnerar aquel principio constitucional en el cual una persona no puede ser juez y parte en un mismo proceso. Asimismo, se prohíbe el ejercicio del notariado, puesto que se entiende que el magistrado o el juez se dedicará por completo a su actividad jurisdiccional y tampoco pues podrá ser funcionario o empleado público de alguna rama o de algún ministerio del órgano ejecutivo o asimismo del órgano legislativo, puesto que esto siempre implicará un conflicto de intereses para él como magistrado, para ella como magistrada o jueza perteneciente al órgano judicial. Otra incompatibilidad que se presenta desde mucho antes de que la persona sea electa es la afiliación a un partido político, algo que no aparece textualmente en nuestra Constitución, pero que con base al principio de independencia de los magistrados y jueces del órgano judicial, pues se entiende que aquel candidato o aquel juez o magistrado que esté afiliado a un partido político ve en grave peligro su independencia e imparcialidad judicial. Por lo tanto, aquellas personas a quienes se les compruebe durante su elección que pertenecen o han pertenecido a un partido político durante un número o un plazo de tiempo demasiado corto en relación a su elección, pueden ser demandados en un proceso de inconstitucionalidad para que la Sala de lo Constitucional declare inconstitucional su nombramiento. Existen excepciones a estas incompatibilidades, como es el cargo de la docencia universitaria y los diplomáticos o ser diplomáticos en misión transitoria, más no en forma permanente. Es decir, accidentalmente pueden ser nombrados diplomáticos para determinadas misiones, pero no pueden dedicarse solo a esta labor, sino que lo harán de forma extraordinaria. Tradicionalmente, en materia de ética judicial, se ha manejado que los magistrados y jueces de cualquier instancia deben practicar los siguientes principios deontológicos. La independencia judicial. Se entenderá por independencia judicial que entre jueces y magistrados no deben existir influencias externas o internas al órgano judicial, puesto que estos se encuentran sometidos al texto de la Constitución, a la ley y a las pruebas dentro de los procesos en los cuales están conociendo. En otras palabras, el órgano judicial no puede presionar a sus propios integrantes para que fallen en una determinada forma o en otra, y ni tampoco pues los jueces pueden ser objeto de presiones externas al órgano judicial, como puede ser la prensa, la opinión pública, la opinión de los partidos políticos, para que éste se vea presionado a fallar de alguna manera favorable a una de las partes. Toda, pues digámoslo así, toda decisión debe apegarse a la legalidad. Entonces la independencia consistirá en la ausencia de esas influencias externas o internas en el juez a la hora de tomar una decisión. La imparcialidad implica que pueden existir en algunos casos relaciones entre el juez o magistrado y las partes dentro de un proceso, y esto puede pues afectar obviamente la correcta administración de justicia. Esto se encuentra regulado en el artículo 186, inciso quinto de la Constitución. La imparcialidad pues tiene que ver con que el juez, ya sea por razones personales, familiares o de cualquier otra índole, tenga alguna relación con las partes y que eso lo lleve a favorecer o a desfavorecer a otras dentro del proceso. ¿Cuál es la diferencia entre independencia e imparcialidad? Que la independencia siempre tiene que ver con influencias externas que no provienen de la persona del juez o del magistrado, sino que provienen pues ya sea de otros miembros del órgano judicial o de pues fuerzas externas al órgano judicial, como pueden ser fuerzas económicas, políticas, entre otras. En cambio, la imparcialidad sí tiene que ver
con la interioridad del juez o magistrado, que tendrá cierto favoritismo o cierta intención de dejar en desventaja a una de las partes por tener alguna relación con ellas. La transparencia tiene que ver con que el juez tome sus decisiones y que esas decisiones estén justificadas y fundamentadas en la ley y en la Constitución de la República. Regulado esto en el artículo 172, inciso 3 de la Constitución. Continuando con la independencia, pues como decíamos, el juez no se debe ver presionado para ejercer sus funciones, ya sea que la opinión pública trate de que falle de alguna manera, pues no puede tomar en cuenta el qué dirán de mi persona si yo tomo esta decisión. Debe enfocarse obviamente en las pruebas que las partes han aportado al proceso, lo que dice la ley y lo que dicta la Constitución. En algunos casos, esta independencia tiene excepciones, y es que las decisiones que toman los tribunales superiores de justicia, como por ejemplo si estamos hablando de un juez de primera instancia que pues tomó una decisión y esta decisión ha sido recurrida ante la Cámara de segunda instancia en un recurso de apelación, y la Cámara dice que efectivamente se ha cometido un error, entonces ahí sí el juez se ve obligado, pero es una obligación legal, a cambiar su decisión original. De igual manera sucedería si el cambio de decisión proviene de una orden de un tribunal de casación o de la Sala de lo Constitucional. Esa sería una excepción a la independencia, puesto que se pierde el hecho de fallar como el juez considere conveniente de acuerdo a derecho y a hechos, pero porque proviene de una obligación legal. Asimismo, los jueces, a la hora de administrar justicia, una manifestación de su independencia es precisamente el tener la posibilidad de inaplicar leyes o decretos por considerarlos inconstitucionales. Esto se le conoce como control difuso de la constitucionalidad, y es que cada juez o magistrado en el ejercicio de sus funciones y en el proceso que está conociendo, si considera que una de las leyes o reglamentos que tiene que aplicar es contrario a derechos establecidos en la Constitución, no está obligado a cumplir con esa ley. Al contrario, estará pues facultado para decir que la inaplica esa ley o ese decreto por considerarlo inconstitucional, y expondrá los motivos por los cuales lo hace. Posteriormente eso se dará conocimiento a la Sala de lo Constitucional, quien será al final quien se pronunciará sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley o un decreto que un juez ha declarado inaplicable. Esto se encuentra regulado en el artículo 185 de la Constitución y Ley de Procedimientos Constitucionales. La imparcialidad se ve manifestada en las abstenciones o recusaciones que reconocen los códigos o leyes procesales. Muchas veces los jueces se abstendrán de conocer un proceso porque saben que su criterio se puede ver parcializado, puesto que una de las partes guarda una relación con él. En algunas otras ocasiones los jueces no harán una abstención, sino que maliciosamente pueden seguir conociendo el proceso para favorecer o desfavorecer a una de las partes, pero los códigos procesales reconocen la recusación como un mecanismo para denunciar que el juez ha tenido o tiene una relación con una de las partes, y que quien pide la recusación se ve en grave peligro, puesto que no está garantizada la imparcialidad del juez. La imparcialidad es un requisito esencial, y cuando se habla de abstenciones y de recusaciones serán conocidas por los tribunales superiores jerárquicos. Si estamos hablando pues de un juez de primera instancia, conocerá la Cámara sobre la recusación o la abstención, y será la Cámara quien fallará si el juez debe o no debe seguir conociendo. De igual manera, si se recusa un magistrado de Cámara, conocerá la Sala, y si conoce la Sala, pues conocerá la Corte Suprema de Justicia en pleno. En cuanto a la transparencia, esto se manifiesta en que toda decisión tomada por el juez debe de ser motivada, es decir, deben de exponerse los argumentos fácticos y jurídicos por los cuales se toma determinada decisión, y para ello los códigos procesales en su mayoría regulan
que toda fundamentación de prueba o toda valoración de prueba debe seguir las reglas de la sana crítica. Es decir, los jueces para tomar determinada decisión deben basarse en pruebas y la valoración de esas pruebas debe seguir las reglas de la sana crítica, las cuales están conformadas por las leyes de la lógica, las máximas de experiencia y las reglas de la psicología. Si por algún motivo el juez falla en alguna de las aplicaciones de estas tres reglas de la sana crítica, pues esa sentencia posiblemente puede ser recurrida y el juez habrá faltado deontológicamente a su deber o a su principio de transparencia. Bien, también existen otros principios deontológicos que son regulados por el Código de Ética Judicial vigente en nuestro país desde el año 2014 y pues entre otros aparece la justicia, como aquel principio que dice de dar a cada quien lo que le corresponde de acuerdo a hecho y derecho. Entonces el juez, en la medida de lo posible, cuando tome decisiones, debe de basarse en ese principio de justicia, así como en los valores o aspiraciones que tiene el ordenamiento jurídico. Un juez debe tener constante conocimiento y capacitación de las leyes o de las novedades en la doctrina o conocimiento científico del derecho. Si no lo hace, pues puede incurrir en decisiones arbitrarias por desconocimiento. Integridad: un juez y un magistrado pertenecientes al órgano judicial, pues tanto en su vida privada como pública deben pues de tener cierta comedida o cierta prudencia. Su moral debe de responder a la dignidad del cargo por el cual está ejerciendo jurisdicción. Honestidad: los jueces no pueden aprovecharse de su cargo para pues obtener otros ingresos que no sean los que provengan de el ejercicio de la jurisdicción. Algunos pues se pueden dedicar a asesorar, otros se pueden dedicar a ejercer otras actividades relacionadas con la profesión del derecho que de acuerdo a la Constitución se le están prohibidas. Prudencia: un juez debe de tomar siempre una decisión prudente y para ello pues implica valorar toda la prueba, todos los argumentos legales, ser una persona que sabe escuchar a las partes para tomar la mejor decisión. Responsabilidad institucional: implica que el juez no debe tolerar aquellas conductas de las partes que pueden incurrir en una violación a la independencia e imparcialidad judicial. Por el contrario, estará obligado a denunciar a estas personas que quieran sorprender su buena fe. Diligencia: un juez y un magistrado pues debe procurar que los asuntos que llegan a su conocimiento sean tramitados de acuerdo a lo que establece la ley y pues que la justicia sea pronta y cumplida. Fortaleza: muchas veces un juez y un magistrado se va a ver con la situación de que debe tomar una decisión difícil que puede afectar a muchas personas o a personas muy importantes y en ese caso pues si la ley le exige tomar esa decisión debe hacerlo con la mayor fortaleza posible, con miedo pero no por miedo. Decoro: la sociedad pues da un voto de confianza al juez, lo considera una persona pues digna de confianza y por lo tanto tanto su forma de hablar, su forma de vestir, su comportamiento y trato a otras personas deben ser un reflejo de este voto de confianza que da la sociedad. Sensibilidad social: un juez y un magistrado deben tomar en cuenta las condiciones socioeconómicas desiguales de las partes en un proceso, puesto que esto muchas veces impide que las partes se desarrollen de forma educada o adecuada en un proceso. Por lo tanto, un juez debe estar consciente de estas diferencias y debe, en la medida de lo posible, durante el desarrollo del proceso, garantizar que estas diferencias no afecten a las partes. No discriminación: los jueces no pueden hacer tratos diferentes por motivos de raza, de sexo, de religión ni por otro criterio de discriminación. Debe tratarse a todos por igual
secreto profesional. Si los abogados en el libre ejercicio tienen deber de guardar secreto, pues el juez con mayor razón, puesto que es quien va a tomar pues una decisión del caso. De igual manera, se debe abstener el juez de adelantar su criterio en cuanto a cómo va a fallar, puesto que esto lo puede hacer incurrir en una responsabilidad y puede ser apartado del proceso. Y por último, el acceso a la justicia. No se debe pues realizar trámites innecesarios que ralenticen el proceso, sino que se debe de hacer pues todo lo que la ley establece para el trámite de los casos. Ahora bien, pues el acceso a la justicia también implica que se tome una decisión apegada a derecho y que además esta decisión sea ejecutada por los jueces, que no quede nada más en una sentencia declaratoria, sino que se ejecute lo que se ha declarado. Y bien, estos son principios deontológicos que regula nuestro Código de Ética Judicial. También en el Código de Ética Judicial se establece un procedimiento sancionador para los jueces que vulneran algunos de los principios que hemos establecido en este video. Y se establece una autoridad para juzgar esto que se llama el Tribunal de Ética Judicial, que estará conformado según este código por 2 ex jueces, un abogado con 20 años de experiencia en la carrera y por un profesor de ética o de filosofía del derecho. Sin embargo, en la práctica este tribunal todavía no ha sido materialmente creado, por lo que la mayoría de procesos que tienen que ver con la vulneración de estos principios son seguidos por el Consejo Nacional de la Judicatura, o si incurre el juez en alguna responsabilidad penal, puede ser procesado penalmente por vulnerar alguno de estos principios deontológicos, siempre y cuando se haya incurrido en un delito que los estaremos estudiando más adelante. Por nuestra parte ha sido todo. Muchas gracias por su atención.